La paz del Señor Jesús, queridos hermanos que están nos viendo por el canal YouTube IPDA Paraguay. Soy Pastor Jefferson Benevides y ahora vamos a aprender un poco más de la palabra de Dios en la teología sistemática de nuestro curso CFO, Curso Formación de Obreros. Estamos entrando en la clase número 6, módulo 1, y hoy vamos a hablar sobre soteriología, lo que significa soteriología, lo que nos muestra esta enseñanza. Soteriología es la doctrina de la salvación. Entonces, en esta clase se tratarán los siguientes temas: la provisión de la salvación, el proceso de la salvación, la santificación. Y cuando finalizar esta clase, nosotros seremos capaces de comprender lo que es la salvación y su propósito, comprender y explicar el proceso que garantiza la salvación al hombre, comprender y explicar lo que es la fe, comprender y explicar lo que es santificación. Estaremos juntamente con ustedes entrando en esta parte de nuestro curso Formación de Obreros. Y antes de todo, tenemos que entender lo que significa soteriología. Soteriología es la palabra, viene del vocablo griego, soteria, y significa salvación, liberación de un peligro inminente, liberación del poder de la maldición del pecado, restitución del hombre a la plena comunión con Dios. Aí usted me pregunta, pero pastor, si es un concepto de la salvación, entonces, ¿cuál es la provisión de la salvación? Miremos aquí entonces la provisión de la salvación. Cristo y tanto es el autor como también consumador de la fe. En Hebreos capítulo 12, versículo 12 está diciendo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. También la salvación, ella es gratuita. La palabra gracia significa favor inmerecido por él, cual no tenemos como pagar. Entonces la salvación, ella es gratuita. Todo ser humano tiene derecho a la salvación. Mirando más sobre la provisión de la salvación, cuando Jesús dijo consumado es, que es la expresión griega tetelestai, él dijo que todo está pagado. Todo está pagado. Entonces, pastor, ¿o qué significa la palabra tetelestai? Hermanos, Jesús, él imputó sobre sí nuestros pecados. Usted sabe que amputación es tirar. Cuando usted está cortando su brazo o su mano, usted está amputando. Amputación. Imputación es llevar sobre sí. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para que nosotros tenemos derecho a la salvación, él imputó sobre sí nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados sobre su espalda, llevó sobre sí todos los pecados, nuestras enfermedades, y allá en la cruz del Calvario fue pago, así como está diciendo tetelestai. Tetelestai es una palabra griega equivalente a la expresión está consumado, deuda pagada o
liquidada. Esta expresión era muy utilizada en recibo de impuestos, donde la expresión era escrita en el documento atestiguando de la deuda que ella estaba pagada. La palabra tetelestai también era común en documentos penales de la antigüedad. En la época de Jesús, los infractores condenados tenían una especie de ficha criminal llamada escritura de deuda o cédula de deuda. Al cumplir la pena impuesta, el juez actualizaba el documento, tachando todas las deudas, penas y en el papiro, y escribía en el pie de la página la expresión tetelestai, que significa deuda paga. Jesús es nuestro abogado. Él es nuestro abogado. Estábamos en el tribunal de Dios. Dios iba a nos condenar. Así como si usted, por ejemplo, es condenado en una ley humana, ley terrena. Cuando usted aflige la ley, cuando usted no obedece la ley humana, usted es encarcerado, la policía te lleva, hay una audiencia, hay todo un proceso. Allá tiene el juez, promotor, abogado. Y el juez dará la palabra final. Siempre cuando vos sois el culpado del pecado que usted hizo perante la ley humana, usted es condenado. La Biblia dice que cuando Adán pecó, todos pecaron y destituidos fueron de la gloria de Dios. Entonces el pecado ya estaba en el mundo después de Adán y Eva. Y estábamos condenados. Estaban en la mesa del trono de Dios siendo condenados. Jesús, como nuestro abogado, Él imputó nuestros pecados. Él tiró nuestros pecados, llevó sobre Él y entregó su vida en la cruz del Calvario. Está consumado. Deuda paga. Por eso que hoy nosotros tenemos acceso a ir além del velo. Porque para pasar en el velo, eso ya hablamos ya en Cristología, solamente el sumo sacerdote que podía pasar hacía después del velo. Jesús cuando murió, quitó nuestros pecados, cortó el velo de arriba abajo y nosotros tenemos acceso a Dios por medio de la muerte de Jesucristo. Aleluyas. La salvación es solo por medio de Jesucristo. No hay otro camino de la salvación. No hay otro camino que no sea por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la única puerta, Él es el único Salvador, Él es el único mediador, Él también es la escalera de Jacob. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, mis hermanos, nosotros tenemos una vida nueva. Tenemos una nueva vida. O sea, somos regenerados. Regenerados. La palabra regeneración es el acto divino, el que concede al penitente una vida nueva. Es la transformación interna realizada en el pecador por medio del Espíritu Santo. El hombre de criatura de Dios pasa a ser llamado hijos de Dios. Entonces, para que nosotros podamos recibir al Espíritu Santo, también es solo por medio de Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador de corazón, entregamos nuestra vida a Él de cuerpo, alma y espíritu, nosotros recibimos al Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, nosotros no somos más criaturas de Dios. Nosotros somos llamados hijos de Dios. Y la regeneración confirma que somos nacidos de Dios, somos nacidos del Espíritu, somos nacidos de lo alto, somos nueva criatura y tenemos la marca de Cristo. Entonces, cuando nosotros, mis hermanos, aceptamos a Cristo, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo y cuando nosotros recibimos la salvación,
nuestro carácter, nuestra naturaleza tiene que ser cambiada. Un creyente salvo en Cristo Jesús, él no anda conforme el mundo anda. Un hombre que acepta a Jesús, un hombre que entrega su vida a Cristo, él no camina como el mundo camina. Si vemos, hermanos, en Gálatas, capítulo 5, versículo 20 hasta 22, habla sobre el fruto del Espíritu. Vivimos una nueva vida cuando adquirimos los frutos del Espíritu. Y cada día Él nos va moldeando, transformándonos en nueva criatura. ¿Y vos? ¿Sois nueva criatura? ¿Vos sois un creyente salvo? ¿Vos realmente aceptaste a Cristo como su Salvador de su alma? Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros somos regenerados. Tenemos que se convertir. Hay la conversión del hombre, la conversión de la mujer. Cuando usted se converte a Cristo, usted tiene que cambiar su carácter, cambiar su naturaleza, porque vos sois salvo. Y cuando nosotros somos convertidos, el hombre tiene y debe abandonar el pecado y acercarse a Dios. El hombre debe abandonar el pecado y volver a los caminos de justicia. La conversión es el resultado de la cooperación de las actividades divinas y también humanas. Entonces, cuando usted acepta a Jesucristo, usted está teniendo una conversión, usted se convierte a Cristo, se tornando una nueva criatura. Y a partir de este momento, el Espíritu Santo te acompaña. Cuando el Espíritu Santo te acompaña, su fe aumenta, alza, crece. Y nosotros, cuando aceptamos a Jesús por la fe, mediante la gracia, significa que nosotros tenemos una completa confianza en Cristo, por lo cual se realiza la unión con su Espíritu, habiendo la voluntad de vivir la vida que Él quiere. Aleluyas. Qué tremendo, qué interesante. Y cuando nosotros tenemos esta fe completa en confianza a Cristo, tenemos que tener o qué, hermanos? Una fe salvífica, que nos confirma que somos salvos. Vou ter fé salvífica. Quando você aceptasse a Jesus como seu Salvador, entregasse sua vida a Ele, você tem esta fé salvífica. Porque esta fé salvífica é a única condição prévia que Deus requiere del hombre para la salvación. La fe salvadora solo ha de nacer en el corazón humano a través de la predicación del Evangelio. Sin el mensaje de la cruz no puede haber fe salvadora. Por eso que entonces nosotros siempre hablamos en la iglesia. Por eso que nosotros siempre hablamos en la iglesia que la parte más importante de un culto no es liberación, no es revelación, no es alabanza. Todos los dones espirituales no es para la salvación, es para edificación de la iglesia. Pero una persona que recibe una liberación y no recibe la salvación, no escucha la palabra, esta persona no es liberada. Esta persona não será livre. Pastores, miembros, obreros, quando você vai em la igreja, procura sempre estar atento a la palavra de la salvación. Procura sempre estar atento a la palavra de Deus que é predicada. Porque se vos não recebir la mensaje de la cruz, la mensaje de la salvación, não pode haver fé salvadora. Porque la salvación viene por la fe mediante la predicación de la palabra de Dios. La propia Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
En las Biblias portuguesas está diciendo conoceré la verdad y la verdad vos libertará. Tiene que tener una liberación, una libertación. Tiene que tener, hermanos, un arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en el griego, en el hebreo, es cambio de dirección, cambio de mentalidad, metanoia. Tiene que se arrepentir de sus pecados. Tiene que creer que vos sois salvo por la fe mediante la gracia. Arrepentimiento, cambio de pensamiento, cambio de dirección. Este es muy importante para que usted pueda entender, mis queridos hermanos. Hay varios versículos bíblicos que nos muestran. Mira aquí. Aquí está, hermanos, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Aquí está muy claro mostrando que la salvación viene por medio de la palabra de Dios. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Versículo 17, importante. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mostrando na Bíblia Sagrada que la fe, que la salvación viene por oír la palabra de Dios. Entonces pido, hermanos, que siempre usted cuando va a la iglesia, atento a la palabra, lleva la Biblia Sagrada, no se olvide de la palabra de Dios. Las personas muchas veces no se olvidan de su celular y se olvidan de la Biblia Sagrada. Las personas solo procuran liberaciones, solo procuran sanidad, siendo que la verdadera sanidad, la verdadera liberación está dentro de la palabra de Dios. Pastores, obreros, prediquen la verdadera palabra de Dios. Y esas personas, cuando escuchar la palabra, por la fe, serán salvas. La fe no es solo una confesión acerca de Cristo, sino también una acción dinámica que brota del corazón del creyente que quiere seguir a Cristo como Salvador y Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos allí la regeneración, tenemos también la fe salvífica por medio de la palabra de Dios. Tenemos lo que yo dije ahora, el arrepentimiento. Fue la primera predicación de Juan Bautista. Juan Bautista apareció ya predicando sobre arrepentimiento. Él estaba en el mundo, el pueblo estaba 400 años sin un profeta. Cuando terminó el último profeta, cuando el último profeta murió en la tierra, por 400 años tuvo un silencio. Dios no profetizó por 40 años. En esos 400 años de silencio, entró filósofos, Aristóteles, Sócrates. Todos esos filósofos fue en esos 400 años de silencio. El mundo estaba en pecado. El mundo no tenía profecía, no tenía profeta. Juan Bautista ya entró predicando sobre el arrepentimiento, para que el pueblo se arrependiera de sus pecados. Después también Jesús siguió predicando y después los apóstoles también, ellos continuaron a predicar sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento comprende o qué? Reconocimiento y confesión de los pecados. Apartarse del pecado con verdadera tristeza. El pecado también
cambio de mente, actitud, en griego metanoia. Versículo 12 de Romanos, capítulo 12 de Romanos. Capítulo 12 de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mirando esta palabra, el arrepentimiento comprende volverse a Dios a través de Cristo. Va acompañando de los frutos de la justicia. Entonces, hermanos, hermanas, la salvación, regeneración, fe salvífica, arrepentimiento de sus pecados. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros se tornamos justos. Se tornamos justos. Dios decreta abolición de los pecados. Dios decreta absolución de los pecados. La justificación. Lo que es la justificación es el acto judicial por el cual Dios decreta la absolución del pecador y lo declara justo, justificado por la fe, justificado por la gracia, justificado por la sangre, todos los procesos de la salvación. El arrepentimiento comprende volverse a Cristo. El arrepentimiento comprende volverse a Dios a través de Cristo. Intercambio de señores, del señorío de Satanás. Viene acompañado de los frutos de la justicia. Mirando más cosas aquí importantes, como yo hablé sobre la justificación. Cuando nuestros pecados fue imputado por Dios, nosotros dejamos de ser pecador y si transformamos justos, se tornamos justos. Eso significa justificación. Lo que es la justificación es el acto judicial por el cual Dios decreta la absolución del pecador y lo declara justo. Somos justificados por la fe, somos justificados por la gracia, somos justificados por la sangre. Y después tenemos adopción, que es el cambio de nuestra orden de mera criatura para hijo de Dios. Mirando todo eso, mis hermanos, nosotros que somos cristianos en Cristo, nosotros que pertenecemos a Cristo, somos llamados hijos de la luz, hijos del reino, somos llamados también hijos por adopción, hijos de la obediencia. Son expresiones semejantes que caracterizan la situación de los que por la fe en Jesucristo fueron constituidos hijos de Dios. La verdadera santificación requiere ¿qué? Profunda comunión con Cristo, comunión con los creyentes, dedicación a la oración, obediencia a la palabra de Dios, amor y justicia y odio a la iniquidad, mortificación por el pecado, sumisión de la disciplina de Dios, vivir lleno del Espíritu Santo en su propia vida. Mira, mi hermano, que la santificación es muy importante en la vida del cristiano para que él pueda se tornar santo, justo
y pertenecer al cielo. Profunda comunión con Cristo. ¿Qué es comunión con Cristo? ¿Qué es comunión con los creyentes, hermanos? Es estar siempre a la iglesia. Una persona que no va a la iglesia, una persona que va a la iglesia solamente en la Santa Cena, esta persona no tiene comunión con Cristo, esta persona no tiene comunión con la iglesia y esta persona también no es dedicada a la oración. Porque no va a me decir que usted ora 2, 3 horas, 4 horas en su casa, que no creo. Nosotros tenemos un tiempo a Dios. Tenemos que dar 10% de nuestro tiempo a Dios. Así como nosotros somos diezmistas de la iglesia, dando 10% de lo que nosotros recibimos, nosotros ganamos. También tenemos, hermano, que brindar 10% de nuestro tiempo a Dios. ¿Cuántas horas tiene un día? 24 horas. Entonces nosotros tenemos que brindar a Dios 2 horas con 40 minutos. Y son esas 2 horas con 40 minutos que son las horas de culto que nosotros tenemos. Para que nosotros tenemos comunión, para que nosotros tenemos una vida de oración, para que nosotros tenemos una vida de obediencia a la palabra de Dios, porque cuando viene a la iglesia, nosotros escuchamos y recibimos la palabra de Dios. Esta es un principio básico de soteriología, la doctrina de la salvación. Una palabra simple, un curso simple, para que usted pueda entender un poco sobre soteriología. Yo soy Pastor Jefferson Benavides y luego más estaremos en más una enseñanza bíblica. Que Dios le bendiga.